Hoy es un día de Shabbat preñado también porque tenemos la fiesta de Shavuot y tenemos también la fiesta de Shabbat, o sea, Shabbat y Shavuot, ¿sí? Porque en la diáspora siempre se celebran 2 días, siempre. Entonces, en Israel, por ejemplo, ya terminaron la fiesta de Shavuot ayer y están en Shabbat. Y ellos obviamente están estudiando ya la parashá siguiente, que es la parashá Natsó. Pero nosotros, como estamos en la diáspora, entonces tenemos 2 días, ¿sí? Se hace un día adicional. Y tenemos hoy día Shavuot también, Shavuot junto con Shabbat. Entonces, pues hay que hablar de la fiesta de Shavuot, hay que hablar de Ruth, ¿verdad? La Moabita. Ese es más o menos el tema que tengo para hoy. Y pues espero, como les dije, ahí va un momentico que voy a hacer unas preguntas y quiero que ustedes participen con toda libertad, participen ahí, ¿sí? Entonces, esta fiesta de Shavuot está documentada, ya sabemos nosotros en la Torah, Vayikra 23, verso 15 en adelante, ahí está, ¿no? Y dice allí, y contarás desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas, 7 semanas cumplidas serán. Entonces hay que contarlas y por eso hacemos nosotros la cuenta del Omer, ¿sí? El Omer es una medida, ¿sí? Que se entregaba allí en el Beit Hamikdash, en el templo, ¿no? Como primicia de esa cosecha que se iba a recoger. Entonces, ya que ya terminamos la cuenta del Omer, una vez terminada la cuenta del Omer, o sea, las 7 semanas, 7 por 7, 49, el día 50 ya viene a ser lo que es Shavuot para nosotros, lo que se tradujo como Pentecostés. Entonces, vamos a ver parte histórica, vamos a ver parte profética y vamos a ver parte mesiánica y después vamos a ver, ¿verdad?, la parte de Ruth, porque es un libro que se lee precisamente para Shavuot, para la fiesta de Shavuot. Entonces, Shavuot como tal conmemora el evento más importante en la historia judía, ¿sí? Más importante, ¿por qué? Porque es la entrega de la Torah ahí en Har Sinai, en el monte Sinai, ¿sí? Entonces, se considera muy importante porque fueron más de 3 millones de testigos que estuvieron allí y presenciaron la manifestación divina, ¿verdad? Cuando desciende allí el Eterno al monte Sinaí y hay toda esa serie de experiencias sensoriales, ¿no? El monte temblaba, el fuego, el shofar sonando, etcétera. Entonces es una experiencia pues única e irrepetible, ¿verdad? En ese sentido, y única porque ningún otro pueblo, ninguna otra nación ha tenido esa experiencia colectiva. Por eso se habla de que el judaísmo es la, podríamos decir, en términos así coloquiales, la religión divina, es la religión verdadera, ¿sí? ¿Sí? Aunque pues nosotros sabemos que es más que religión, ¿sí? Es toda una cultura. Entonces, ¿por qué? Porque fue revelada a más de 3 millones de personas, ¿sí? Que estaban allí presentes en el monte Sinai. Y eso, contra todas las demás religiones, pues obviamente tiene más peso, ¿sí? Porque las otras tienen un fundador, tienen un lugar, un sitio donde se inician y muchas veces algunos de ellos, llamándose entre comillas profetas, supuestamente reciben una revelación, reciben alguna visitación especial y entonces empiezan allí y fundan la religión, ¿sí? Eso más o menos, ustedes buscan las historias de todas las religiones, verán que hay un lugar, un sitio, fundador o fundadores de ella. Pero no así sucede con la parte del judaísmo, ¿sí? Propiamente dicho. Aquí vemos nosotros en las escrituras cómo empieza, ¿verdad?, el Eterno a entregar sus leyes, sus estatutos, sus decretos, la Torá, que significa instrucciones para la vida a un pueblo en particular, y ese es el pueblo de Israel. Y obviamente hace pacto con el pueblo de Israel para que
cargue con la responsabilidad, ¿sí?, de estudiar esas leyes, de aplicar esas leyes y difundir esa verdad a todas las naciones. Entonces Shavuot es la culminación de la cuenta del Omer, ¿sí?, como dice allí, y contaréis, es una misma contar, ¿verdad? Hace la cuenta del Omer, ¿verdad?, hasta el día 49. Ya el día 50 no se cuenta porque ya 50 ya habían ser Shavuot, la fiesta de Shavuot, de 7 semanas de largo, que comienza después de Pesa, ¿sí? Una vez que termina Pesa es un día, el día siguiente ya se empieza a hacer la cuenta del Omer, ¿sí? Y este nombre Shavuot significa semanas, ¿sí? Entonces por eso decimos la fiesta de las semanas, ¿no? En reconocimiento obviamente a las semanas de expectación que nos lleva a la experiencia en Sinaí, ¿sí? Entonces muchos sabios de nuestro pueblo hablan acerca de que cuando se hace la cuenta del Omer sea como algo progresivo en el sentido de perfeccionamiento, de mejoramiento, de preparación para ese reencuentro otra vez en Har Sinaí y recibir la Torá, llegar allí a Matán Torá, el recibimiento de la Torá. Entonces es como cuando una pareja, ¿no?, de novios establecen una fecha para el matrimonio y entonces están contando, ¿no? Ya digamos quedan tantos días para llegar a ese momento, ¿verdad?, del matrimonio, a la boda, hacer la jupá. Entonces es como esa expectativa. Entonces hacen preparativos. Hay que comprar, ¿verdad?, el vestido de la novia, el vestido del novio, los adornos, ¿verdad?, la comida, la fiesta, los invitados, las tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos es algo parecido porque en Har Sinaí el Eterno se casa, por decir así, ¿verdad?, con Am Israel, con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel con el Eterno, ¿sí? Entonces, es muy significativo y muchos emplean, ¿verdad?, esa cuenta del Omer para el perfeccionamiento, el mejoramiento de en sí la persona y poder llegar ya al punto de Shavuot, ¿no?, que es la entrega de Torah, de una forma pulcra, de una forma perfecta, de una forma inmejorable, ¿sí? Nosotros sabemos por la historia que el pueblo de Israel llegó a Har Sinaí y ahí en Har Sinaí parecían ángeles. O sea, no había ni siquiera enfermos. Todos, ¿verdad?, tenían por decir así, una santidad, ¿verdad?, una limpieza, ¿verdad?, y un grado de estatura muy especial para poder recibir esa revelación divina del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, más o menos se trata cada año, cuando hacemos la cuenta del Omer, hacer ese trabajo espiritual con nosotros mismos, mejorarnos, arreglarnos, ¿sí?, componernos, para llegar hasta Shavuot, que es la entrega de la Torah. Dado que Shavuot ocurre 50 días después del primer día de Pesa, es a veces conocida como Pentecostés, que es una palabra griega, ¿verdad?, que significa la festividad de 50 días. Entonces, por eso se dice penta, 5 o 50, Pentecostés es una palabra que habla acerca de 50, Pentecostés, 50 días. 3.000 años o 3.300 años atrás, después de haber dejado Egipto, en la noche de Pesa, los judíos viajaron hacia el desierto del Sinaí. Allí el pueblo judío completó más o menos 3 millones de hombres. Habían 3 millones de hombres. Entonces, sin contar las mujeres, los niños, ¿sí? Experimentaron allí directamente la revelación divina, ¿sí? Entonces, eso fue lo que ocurrió, ¿no? 50 días después de haber salido de Egipto. Dice allí, Devarim 4, 12 al 13, hablando de esa experiencia, dice: el Eterno les habló de en medio del fuego, ustedes estaban oyendo el sonido de palabras, pero no estaban viendo una forma o una figura, solo un sonido. Él les dijo de su pacto, ordenándoles cumplir los Aseret Adibro, o sea, los 10 mandamientos, y él los grabó en 2 tablas de piedra. Está ahí en Deuteronomio o Devarim 4, 12 al 13. ¿Sí? Entonces eso es parte del relato de lo que pasó allí en Har Sinaí, ¿sí? Cuando Moshe desciende con las tablas, ¿verdad? Y pues está toda esa experiencia y ese encuentro con el Creador.
La entrega entonces de la Torá fue un evento de inmensas proporciones que grabó indeleblemente al pueblo judío con un carácter, fe y destinos únicos. ¿Sí? Entonces, recordemos nosotros lo que dice ya uno de los salmos. Sí, hay un salmo muy hermoso, ¿verdad? Creo que es el salmo 147. Perdón, 147. Sí, 147. Dice el verso 19. Dice: ha manifestado sus palabras a Jacob o a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Y dice: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, estas naciones no los conocieron. Entonces, allí por eso se habla en este salmo de que la única nación que conoció, ¿verdad?, las palabras del Eterno, los juicios, ¿verdad?, y los estatutos del Eterno, es Am Israel, es el pueblo de Israel. Con ninguna otra nación, dice aquí, el Eterno hizo eso. Entonces, obviamente, esto nos deja un sello, ¿sí? Esto nos deja una gran responsabilidad. Esto nos deja, ¿verdad?, a cada uno de nosotros que formamos el pueblo de Israel, ¿sí?, con la obligación de traer esa luz, ese conocimiento, donde quiera que nos encontremos, ¿sí? Eso es uno de los propósitos, ¿verdad?, que tuvo la diáspora, ¿no? Porque la diáspora pareciera que fuera por decir así, una maldición, pero a la vez es una bendición para el mundo, porque donde todos los judíos fuimos esparcidos a los 4 puntos cardinales, allí la idea es que seamos nosotros propagadores de esa luz, propagadores de esa Torah, ¿sí? Entonces, donde quiera que estemos, tenemos que tener la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad, de ser luz de las naciones. Entonces, ese es un evento que dejó una huella que no se puede borrar, una responsabilidad que no podemos escapar, ¿sí? Y un destino único, una emuná o fe única, un carácter único, ¿sí? Somos la conciencia del mundo, ¿sí? Muchos han querido acallar esa conciencia. Usted sabe que la conciencia o defiende o acusa. La conciencia señala el camino correcto y señala el camino incorrecto, ¿sí? La conciencia, ¿verdad?, nos dice qué es santo y qué es profano. La conciencia nos dice qué es luz y qué es oscuridad, ¿sí? Entonces, somos la conciencia del mundo. Y donde quiera que estemos, estamos llamados, ¿verdad?, 1, a ser ejemplo. Y 2, a guiar a los demás, guiar a las personas que no tienen esta luz y que andan ciego en este mundo. En los 3.300 años desde que ocurrió este evento, los ideales de Torah, monoteísmo, justicia, responsabilidad, ¿sí?, se han convertido en la base moral de la civilización mundial. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las religiones, ¿verdad?, han extraído de la Torah, ¿sí?, principios básicos, fundamentales de justicia, de moral, ¿sí?, de sentido común, de ética, han sustraído allí de la Torah. Entonces, esto se ha convertido obviamente en la base de la moral, ¿no?, de la civilización a nivel mundial, ¿sí? Nosotros sabemos que el cristianismo, ¿verdad?, nació del judaísmo, ¿sí? Nació del judaísmo, ¿no? El cristianismo nace, ¿verdad?, de esa base del judaísmo. Esta es la parte histórica, ¿sí? Esta es la parte histórica, ¿no? Ahora vamos a la parte profética. No me voy a detener mucho en estas dos partes, lo que es la parte profética y mesiánica, porque quiero entrar a la parte del libro que se lee en este día, ¿verdad?, de Shavuot. Y la parte profética, allí como se revela el Eterno y como revela sus leyes, revela su voluntad a través de esos estatutos, a través de esos decretos, a través de esas misbot, de esos mandamientos. Entonces llegará proféticamente el momento de que la tierra será llena del conocimiento, de la gloria del Eterno, ¿sí? Así como las aguas cubren la mar. O sea que proféticamente, ¿sí?, en un futuro
el Eterno se manifestará en plenitud en este globo terráqueo, ¿sí? En plenitud, ¿sí? Y eso lo dice allí Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 2, verso 14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Adonai, como las aguas cubren el mar, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos, cuando se manifieste nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia por segunda vez y venga aquí a reinar, ¿cuál es la carta constitucional? La Torá, porque él va a reinar con la Torá. A un rey judío se le exige andar con un rollo de Torá, leer todos los días en ese rollo, ¿verdad? Y legislar de acuerdo a ese rollo. Sí, entonces tenemos nosotros allí, ¿verdad? Un mundo totalmente teocrático, ¿sí? Que es lo que obviamente Israel no tiene en este momento. En Israel en este momento hay un gobierno democrático. Entonces, por eso encontramos nosotros allí que la tierra todavía está profanada, ¿no? Con otras religiones, con idolatría y con cosas allá que no deben haber en la tierra santa. Entonces, llegará el momento, el Mesías, ¿sí? Nuestro santo maestro, vendrá aquí a gobernar el mundo como rey de reyes, como señor de señores, y la carta constitucional será la Torá, ¿sí? Entonces, se aplicará en su totalidad lo que es la Torá. Y mesiánicamente, esta fiesta, obviamente, nos habla de la promesa del Padre, ¿sí? Que fue enviada precisamente en Shavuot, lo que encontramos nosotros allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿sí? Estaban allí celebrando la fiesta de Shavuot. Recuerden que nuestro Santo Maestro le dijo a todos los discípulos, esperen ustedes allí en Jerusalén, ¿sí? Esperen allí hasta que el Padre envíe la promesa, la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y entonces se estaba celebrando esa fiesta de Shavuot, y dice allí que irrumpió un viento recio, ¿verdad? Que sopló por todo el sitio, el lugar donde ellos estaban, y todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh, ¿sí? Que fue la promesa del Padre, ¿verdad? Si nosotros creemos en el Mesías, si nosotros creemos en Yeshua, esa promesa es para nosotros. Es algo que nos da la evidencia de que Él es el verdadero Mesías. Algo que nos da la evidencia de que Él murió, pero resucitó. Algo que nos da la evidencia de esas arras, porque el Ruach HaKodesh son las arras, ¿sí? De la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, esas son las arras de antemano, ¿verdad? Es algo que se nos adelanta para que sepamos que vamos a tener parte en el reino milenial y en el Olam Jabá, en el mundo venidero, ¿sí? O sea, ya esas son las arras, ¿sí? Eso tenemos que guardarlo, mantenerlo, ¿sí? Allí con nosotros. Entonces, está hablando acerca mesiánicamente de la promesa del Padre, ¿verdad? Para todos aquellos que creen en Yeshua, y es la presencia de la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad en cada uno de ellos, ¿sí? Porque acuérdense que Yeshua dijo, no dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la Ruach HaKodesh representa, ¿sí? Y nos hace recordar, ¿no? Y nos dilucida las palabras de Yeshua, ¿sí? Porque eso vino él a recordarnos las palabras de Yeshua, ¿no? Lo que él dijo, lo que él habló, lo que él enseñó, y a dilucidarnos, a darnos entendimiento de lo que él ha dicho, ha hablado, ¿sí? Ha enseñado. Bien, eso es más o menos la parte. Cada fiesta, como les digo, cada fiesta tiene su parte histórica, su parte profética y su parte mesiánica. Entonces es importante que eso lo tengamos claro. Y esto obviamente es la historia, es la parte de profecía y la parte mesiánica de esta fiesta, ¿no? Lo que podemos dilucidar al respecto. En esta fiesta, pues obviamente se habla de, o se lee, ¿no? Se lee en la noche de Shavuot, se lee el libro de Ruth, ¿sí? Y en la mañana también, la mañana del día de Shavuot se lee también el libro de Ruth. Por lo general, y es costumbre, pasar toda la noche estudiando, ¿sí? Cualquier tema, ¿sí? De Torah, ¿sí? Entonces se acostumbra a estudiar temas de Torah, compartir temas de Torah. Es una vigilia prácticamente. La fiesta de Shavuot es una vigilia, así como lo es también Pesa, ¿sí? Pesa también es otra vigilia, ¿sí? Se amanece en esa fiesta. Y pues sí,
las fiestas con el Eterno es para amanecer, y el que se duerma, pues entonces pierde la bendición. No lo trasquilamos, pero pierde la bendición. Entonces, se lee el libro de Ruth, ¿no? Y es costumbre, pues en Shavuot, y se considera, pues obviamente, que Israel en el monte Sinaí se convierte al Creador después de todos esos años de asimilación en Egipto, ¿sí? De asimilación en Egipto, en medio de la idolatría, y acepta la Torah. Entonces, de la misma manera, Ruth, habiendo sido una princesa moabita, atención allí, y habiendo salido de su tierra y de sus ídolos, se une al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, más o menos es como esa semblanza, ver cómo se convierte una mujer, ¿verdad?, de Moab, que era un pueblo idólatra, ¿sí?, ¿verdad?, se convierte al Dios de Israel, ¿sí? Ver eso, entonces es muy hermoso. Y no solamente ese tópico, o ese tema, sino otros temas también allí que podemos encontrar. Y allí ella lo demuestra con esas frases magistrales que le dice a su suegra. Allí en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16 al 17, dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿sí? Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Adonai, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Vea eso, o sea, son unas palabras, o sea, magníficas, ¿sí? Unas palabras que está hablando aquí, ¿verdad?, de conversión total. Sí, ahí dice: tu pueblo será mi pueblo, tu eterno será mi eterno, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo nosotros esa conversión que hace. Y allí Israel, en Har Sinaí, dijo: nace Benisma, lo que tú digas haremos, ¿sí? Aceptamos la Torah, lo que tú digas haremos, y después estudiaremos y entenderemos, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces hubo como ese matrimonio, ¿verdad? Pero además de ese matrimonio, esa conversión total. Recordemos que Israel estaba asimilado en Egipto y salió de ese pueblo idólatra, ¿verdad? Y tenía que irse limpiando, y precisamente esos 50 días, sí, se fue como ya desasimilando, limpiando, y llegó ya a Har Sinaí como ángeles, y allí, ¿verdad?, delante del Eterno, aceptan la Torah, aceptan casarse con el Eterno. Entonces, más o menos, es algo parecido aquí. Nos dice allí, obviamente, la historia de Ruth. Dice que Noami, que significa agraciada, ¿sí?, casada con Elimelech, de la tribu de Judá, ¿no?, tuvo 2 hijos, a Mahlón y a Gilón, ¿no?, que eran efrateos de Belén en Judá. Estos llegaron a los campos de Moab en los días de la hambruna. O sea, había hambruna, y entonces ellos fueron buscando a ver qué sitio, qué lugar podían saciar su hambre, y llegaron allá a Moab, y en Moab pues obviamente había provisiones. Y dice ahí que allí permanecieron, ¿sí? Allí permanecieron en Moab. Allí en esa región muere Elimelech, ¿sí? Y queda únicamente Noami con sus 2 hijos. Y estos 2 hijos toman mujeres moabitas, ¿no?, obviamente de la región, que no estaban prohibidas, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Acuérdense que las personas prohibidas eran los hombres. O sea, los hombres no podían casar mujeres judías. Pero las mujeres moabitas sí se podían casar con hombres judíos. Entonces dice allí que habitaron allí más o menos alrededor de unos 10 años, y estos hijos tomaron a 2 mujeres allí, ¿verdad? Cada uno tomó una mujer. La primera era Orpa y la segunda era Ruth. Y habitaron allí más o menos como alrededor de unos 10 años, ¿sí? Pero dice de allí que también murieron los hijos de Noami. O sea, murió Mahlón y Gilón. Y Noami entonces quedó sin esposo y sin hijos. Entonces vea lo triste de esta historia, ¿sí? No tuvo más hijos sino esos 2. Se muere su esposo, ahora se mueren sus hijos, ahora pues ni siquiera los hijos tuvieron hijos, ya no pudo ser abuela.
y fue con sus nueras. ¿Sí? Esa era la situación de ella. Esa era la situación de ella. Entonces, ella al ver que estaban sus nueras allí, ¿verdad? Con ella, pues dijo, bueno, yo las voy a despedir, pensando que de pronto rehicieran sus vidas, ¿sí? Se fueran otra vez a Moab, allá y consiguieran de pronto esposos y bueno, tuvieran su familia y todo. Eso fue el pensar de Noemi, ¿sí? Y quiso despedirlas a las dos, pero entonces allí dice que Orpa aceptó, ¿verdad? Orpa pues se despidieron con llanto, con abrazos, pero Ruth se quedó con su suegra, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿sí? Ahora pueden abrir ahí sus micrófonos, ¿sí? Hay que preguntarse por qué Ruth, ella era bisnieta de un rey en Moab, o sea que ella era princesa, y ella podía perfectamente volverse a Moab y allá residir como princesa y recibir todos los privilegios de una princesa, tener sirvientes, comida, lujos, ¿verdad? Casa, ¿no? Y ella prefiere irse con su suegra a mendigar, porque eso es lo que hace. Ellas llegan, ¿verdad?, a Israel de nuevo, pero es a mendigar. Entonces, aquí hay varias preguntas, ¿sí? ¿Qué fue lo que impulsó a Ruth a quedarse con su suegra? ¿Qué fue lo que impulsó a Ruth a quedarse con su suegra? Piensen un poquito a ver. Sí, y me van dando cada uno una respuesta ahí a ver. ¿Qué fue lo que impulsó a Ruth a quedarse con su suegra? ¿Qué sería? A ver, ¿quién abre su micrófono y da la respuesta ahí? A ver, ¿qué opinan? ¿Ah? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Cómo están? Bien, sí. ¿Cómo están? Bien, contentos, felices, porque no hay otra. No. Bueno, yo pienso que ante todo Ruth lo que quería era acompañarla por su dolor, primero ante todo. Okay, o sea, tenía bondad, tenía el Gesed, tenía ya el Gesed, ya estaba con el Gesed. Okay. O sea, la quería mucho y no la quería abandonar. Además de eso, había un compromiso de ella, compromiso por haber sido la esposa del hijo de ella. Y entonces es un compromiso y ella no iba a dejar algo que ya ella había conocido por medio del esposo. Y que pasara lo que pasara, ella ya estaba en su conversión, ya se había convertido, ya tenía su tiempo, ya había su conversión. Entonces ella no le llamaba tanto ya lo material, ella ya lo quería, ya era a nivel espiritual, ya había subido el escalafón. Así lo veo yo. Excelente, muy bien. A ver qué nos dice Elianita, qué nos dice Esthercita, a ver. Shalom. Sí. Bueno, pues yo digo que lo que el hermano John acaba de decir, ¿no? Sí. Ella no quería dejar a Noemí sola porque todas las situaciones que vivió. Le murieron el esposo, los 2 hijos, y también porque el Creador estaba tratando con ella, ¿no? A pesar de que no era descendiente judía, pero él le puso en su corazón ese sentir. Perfecto, muy bien. Decidió pasarse para la tierra de la suegra. Está bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué dice Esthercita? Buenos días, Shabbat Shalom. Yo pienso que lo más importante fue el testimonio y el ejemplo que recibió de su suegra, la manera como crió a su hijo y como su hijo la trataba a ella. Entonces ese es el ejemplo fehaciente de que el pueblo judío es diferente. Perfecto, excelentes respuestas, claro que sí. Sí, yo creo que el trato de 10 años de su esposo, por ejemplo, 10 años viviendo con el esposo, pienso yo un trato ejemplar, muy ejemplar. Yo creo que ella en su mente pues no se llegó a imaginar que hubiese hombres así, ¿no? Digo yo, rectos, justos, temerosos del cielo, ¿no? Tratándola así como vaso más frágil, ¿no? Yo creo que ella se sintió tan bien.
el hecho de ver el dolor también de su suegra, ¿no? Sentía ya como un compromiso moral de acompañarla, de estar ahí con ella, ¿sí? Perdió su esposo, perdió ahora sus hijos y ahora pues dirá ella, pues, ahora nos pide a nosotras que éramos sus nueras y vea, y entonces ¿cómo va a quedar ella? Entonces sintió también el compromiso moral de acompañarla en su dolor, en su soledad, ¿no? En su vacío que había quedado. Sí, y yo pienso también que a ella la movió mucho el ejemplo de la suegra, ¿no? O sea, es que ¿quién va a querer a la suegra? Entonces, ella sí quería a la suegra, ¿pero por qué? Porque la suegra, yo creo, se ganó ese aprecio. También era una suegra, vea, ¿no? Que supo marcar sus límites, que supo respetar, que supo más bien ayudar, aconsejar, engrandecer la relación. Entonces yo pienso que ella veía ahí un sinnúmero de cosas que no había visto tal vez en su tierra, no veía en su tierra. Moab, imagínense, Moab, donde había laxitud moral, de idolatría y todo eso. Acuérdense que Moab viene de una relación incestuosa, ¿no? Y Moab significa hijo de mi padre, acuérdense ustedes, ¿no? Entonces, que fue la relación que tuvo, ¿verdad? Lot con sus hijas. Sí, entonces, ella como que no vio eso allá y dijo, aquí yo veo gente diferente, gente recta, gente justa, ¿verdad? Mi esposo me trató bien, mi suegra, ¿verdad? No he visto suegras como esta, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un sinnúmero de detalles, ¿verdad? Que a ella le llamó mucho la atención, ¿verdad? El continuar con Noemi, ¿sí? Con su suegra Noemi, ¿sí? Vamos a ahondar un poquito más allí. Otra pregunta, ¿qué vio en su difunto esposo que desistió de irse a Moab y a ocupar su lugar como princesa? Porque ella era princesa. O sea, ella que le costaba decir, bueno, chao, yo soy princesa de Moab, voy allá y voy a tener mis comodidades, voy a tener mis sirvientes, voy a tener casa, lujos. Es más, voy hasta casarme de nuevo y no hay ningún problema, tener hijos, hacer un hogar, etcétera. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que la hizo desistir de eso, de todos esos lujos, de todas esas cosas, ¿verdad? Que ella, pues obviamente como princesa tendría privilegios. ¿Qué sería? ¿Ah? Yo digo que no todo lo material es bueno. Ella no lo veía en lo material. Exacto. Ella lo veía más en lo espiritual, en la forma en cómo se sentía de lo más de bien. O sea, eso lo buscaría cualquier persona, ¿no? O sea, Okay. pues en este momento nosotros que somos espirituales vemos más allá, vemos muy diferentes las cosas. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy acá en Chabá, estoy tranquilo. Pero si a mí me dicen ahorita por complacencia o algo, vea, es que vamos para una fiesta que allá van a dar plata, van a dar el que mejor baile o al que tal cosa. Yo digo, no, yo estoy respetando mi fiesta. Estoy respetando acá mi fiesta, estoy estudiando toda, estoy leyendo, estoy en comunidad, estoy escuchando. Yo, ¿por qué me voy por allá por algo material que no va a ser eterno? Mientras yo tengo algo de espiritualidad y que yo sé que va a ser eterno y mi felicidad ante todo, ¿no? Okay. Yo voy a irme por allá a buscar un problema y es un día que no es de ninguna celebración mundana, es una celebración espiritual. Entonces tengo que estar aquí estoy tranquilo. Entonces eso es lo que ella vio. Para mí eso fue lo que ella vio. Ella dijo, no, quiero mi tranquilidad, no quiero estar por allá con lujos o haciendo cosas que no son buenas, ya que aprendí tantas cosas buenas. Entonces no quiero como dañar mi vida, sigo mi camino y veo que es más grande mi espiritualidad que lo material. Así lo pienso. Ok. O sea que ella supo poner, ¿verdad? Lo espiritual es su valor correspondiente, ¿sí? Y se dio cuenta que lo espiritual era de más valía que las cosas materiales, ¿sí? Que los deleites temporales de la materialidad, ¿sí? Porque eso es lo que es la materialidad, deleite temporal. Sí, pero lo espiritual, ella se dio cuenta que era algo eterno, algo mucho más que trascendía, ¿no? Que trascendía. Qué bien. Otra pregunta. Entonces, esta otra pregunta va para alguna de las dos, para Eliana o para Estercida. ¿Qué la hizo pensar que era preferible quedarse viuda que casarse de nuevo con un moabita, ¿verdad? Un hombre de su pueblo, o sea...
¿Qué la hizo pensar que era preferible quedarse viuda? Porque ella tomaba la determinación de quedarse ahí quietecita. Ella no habla de volver a casarse ni nada, sino no, quedarse con su suegra era quedarse ahí viuda, o sea, quedarse sin ni ninguna posibilidad, ¿sí? Y mendigar con ella. ¿Qué la hizo pensar, verdad? O sea, ¿por qué pensó de esa manera? A ver. Porque ella conocía a los de su pueblo, sabía cómo actuaban, cómo era el trato de la persona, ¿sí? Y como dice un dicho, preferible solo que mal acompañado. Ah, ok, sí, ok. Porque sería esa la manera de pensar. Ya conocía a su papá, a sus hermanos, y tenía hermanos, a los hombres de allá moabitas, y pues tal vez no era el mejor trato. Sí. Seguir a su suegra por la forma que crió al hijo, por el ejemplo que le dio, el valor y el respeto hacia la mujer. Entonces, eso pesó más que... Sí, claro. Sí, saben que han habido mujeres y hombres que no se han vuelto a casar y que no lo han hecho porque dicen, no, yo no voy a encontrar una pareja como la que tuve. Qué hermoso es eso, ¿no? O sea, qué hermoso es poder decir eso. Yo no vuelvo a casarme, porque es que no encuentro una pareja que supere por lo menos, ¿sí? O que sea igual a lo que yo tuve, ¿sí? Entonces hay personas así. ¿Sabían ustedes? Sí. Entonces de pronto fue el caso de ella, ¿no? El caso de ella, no, yo qué voy a ponerme a buscar, ¿qué? Si tuve prefirió quedarse con lo que ya había aprendido de su primer esposo, ¿no? Con todo lo bueno que aprendió. Sí. Experimentar otras cosas. Porque en sí ella tenía otra forma de pensar a su parentela. Sí. Y recordemos algo, ¿no? Que cuando llegan allá, digamos ya a los campos de Judá y todo eso, y que, sí, llegan allá a Belén y toda la cuestión, ella no va en busca de marido ni nada. Ella fue inducida por su suegra. Ella fue inducida. Dijo, vaya, métase allá en las cobijas ¿verdad? De Boaz, y entonces quédese allá y va a ver lo que va a pasar. O sea, pero ya no. O sea, ella quería era más bien que su nuera, caramba, rehiciera otra vez su vida. Pero ella no tenía en mente eso. Simplemente era acompañar a su suegra y hasta el fin. Ella dijo, la única forma de morir aquí, o sea, de que nos separemos, es la muerte, punto. Entonces había quedado en ella una grata experiencia de haber vivido esos 10 años, ¿verdad?, con su esposo, y haber también tenido esa relación con su suegra, ¿no? O sea, yo creo que eso fue muy grato para ella, y sobre todo porque le inculcaron valores espirituales, valores morales, valores éticos, y eso ella lo valoró mucho. Muy bien. Y por último, aquí otra pregunta, al que la quiera responder. ¿Por qué ella renuncia a las comodidades que pudiera tener como princesa y prefiere mendigar con su suegra? ¿Por qué? Bueno, ya creo que han respondido esto, ¿verdad? Pero, a ver, ¿alguien quiere añadir algo más? Mire, mendigar con su suegra, porque llegaron a eso, a mendigar. Llegaron a buscar a ver quién les daba papita, ¿sí o no? Porque es que las cosas materiales son pasajeras. Eso te dan un placer momentáneo, te dan una paz poco duradera. En cambio, las cosas espirituales o lo que ella aprendió a conocer, porque dijo, tu Dios será mi Dios, es porque ya conocía el Dios, ya conocía sus bendiciones. Entonces es mejor pues tener esa bendición siempre, pues que nos parejaría el camino. Okay. Ella confiaba y creía en el Dios de Noemí, en el Dios de Israel. Entonces, bueno, la pareja si ha actuado así, por algo es, y alguna vez pues todo cambiará. Sí. Todo viene para estar bien. Mire el efecto que digamos tuvo el haber tenido un esposo judío, una suegra judía, el efecto en ella. Allí llega, obviamente, Boaz llega y ve que hay una muchacha nueva ahí recogiéndole el campo y todo, y entonces pregunta, ¿y esta quién es? No, esta es Ruth, ¿verdad? La nuera de Noemi, que vino con ella, ¿sí? Y pues vino aquí a trabajar en los campos y todo, y entonces él viene y bueno, llámenla. Y entonces él la llama y todo eso, y le dice, bueno, no te vayas a ningún otro campo, quédate aquí, anda con las otras, ¿verdad?, muchachas que recogen también. Cuando tengas ganas de ir a tomar, ¿verdad?, agua, pues ve y toma agua. Pero mire lo que dice allí, ¿no? Dice allí Boaz, le dice a ella, por cierto, se me ha contado
todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Has venido a un pueblo que no conociste antes. O sea, era una mujer, como bien lo dijo John, ¿verdad?, que ya aplicaba el Gesed, la bondad, ¿sí?, que ya había asimilado eso, o sea, había asimilado ya valores de Torah en su vida, ¿sí? Y su comportamiento era ejemplar, o sea, no tenía mancha alguna, no había lunar alguno para criticarle, no, era una mujer correcta, ¿sí? Correcta, ¿sí? Y aquí algo que obviamente revela el motivo de ella, que es lo más importante aquí. Usted sabe que en asuntos de decisión y todo eso, la motivación es importante. Dice, Adonai recompense tu obra, le dice aquí Boaz, y tu remuneración sea completada por Adonai, el Elohim de Israel, que has venido a refugiarte bajo sus alas. O sea, el propósito y la motivación de Rubén era refugiarse bajo las alas de ¿quién? Del Altísimo. Punto. Ese era su objetivo principal, el Altísimo, el Elohim de Israel. Seguramente había escuchado de sus dioses allá, su idolatría, su pueblo y todo, pero dijo, no, pero es que como este no hay. Este es el único. Escuchando las historias, escuchando a Moshe, escuchando, ¿verdad?, del Éxodo, escuchando, bueno, de tantas cosas que el Eterno hizo con Israel, esta mujer quedó enamorada. Dijo, no, yo quiero ese Eterno, yo lo quiero, ese es mi Eterno. Se identificó con él. Y por eso aquí Boaz dice, Adonai recompense tu obra y tu remuneración sea completada por Adonai, el Elohim de Israel, al cual has venido a refugiarte bajo sus alas. Aquí identificó que no venía por otra razón, sino por refugiarse bajo las alas del Todopoderoso. Eso es todo. El objetivo entonces era ¿quién? El Elohim de Israel. El objetivo de ella era ¿qué? El Elohim de Israel. Punto. ¿Sí? Y aquí, obviamente, nuestro santo maestro, tenemos que traerlo aquí a colación porque ese es nuestro propósito. Él dijo algo allí cuando la gente se preocupa por las cosas materiales, por qué comeremos, qué vestiremos, ¿sí? ¿Qué haremos el día de mañana? ¿Cómo vamos a hacer aquí para esto? ¿Cómo hacer para aquello? Él dijo, vea ustedes, miren las aves del cielo, cómo el Eterno las mantiene, las cuida, mira los líos del campo, cómo los visten. Y aún Salomón, teniendo toda riqueza y todo su poder, se vistió como uno de ellos, ¿sí? No se preocupó tanto por todas esas cosas. Y él dijo, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas, ¿sí? Y entonces eso fue lo que pasó con Ruth, ¿sí? Ruth resultó casándose con Boaz, uno de los principales, ¿verdad?, de allá, de esa población, y resultó, pues obviamente, teniendo un hijo, y su descendencia trajo ¿qué? Trajo la casta davídica, ¿verdad? Trajo la casta davídica, por la cual también viene el Mesías de Israel. Entonces, mis amados, que podamos entender que lo espiritual trasciende, ¿sí? Lo material es necesario, claro que sí es necesario, pero no lo es todo, ¿sí? Lo material es temporal, las preocupaciones por lo material es temporal, ¿sí? Lo más importante aquí es lo espiritual, que trasciende, que va mucho más allá. Y cualquier cosa que hagamos nosotros, cualquier inversión que hagamos de tiempo, de sacrificio, de lo que sea en la parte espiritual, vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Sí, el apartar el tiempo para el estudio de la Torah, el apartar tiempo para hacer Masim Tovim, buenas obras, el apartar tiempo para cumplir las mitzvot, eso cuenta y es mucho más grande, que el Eterno nos permite tener las cosas que tenemos, Baruch Hashem, ¿verdad? Y debemos estar contentos porque es lo que nos ha permitido tener. Entonces hay que estar contentos, ¿verdad?, con lo que nos permite tener, ¿sí? La comida, el techo, el vestido, todo eso son cosas que vienen por añadidura. Aquí lo más importante es buscar, ¿verdad?, al Eterno, como dijo nuestro santo maestro, su justicia, lo que encontramos en la Torah, sus instrucciones divinas, aplicarlas, y todo lo demás
Él nos lo irá añadiendo, ¿sí? Nos lo irá dando de ñapa, de vendaje, como se dice, ¿sí? Todo eso viene así. Mis amados, que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos ayude y que podamos entender, ¿verdad? Este libro de Ruth es un libro muy hermoso, un libro donde todos los personajes son buenos, todos, no hay ninguno malo, donde se ve puro Gesed, gente ayudando a gente, ¿verdad? Y donde se ve cómo el Eterno exalta a aquellos que tienen motivación pura, una motivación íntegra, los exalta. Amén, y los bendice. Que así sea también para nuestras vidas, que el Eterno nos ayude, que el Eterno siempre encuentre en nosotros las mejores motivaciones y que de acuerdo a eso entonces Él nos pueda bendecir grandemente. Mis amados, Shabbat Shalom, Umeborah, Shabbat Shalom, Umeborah.